Voy a comenzar con una breve introducción. Sabemos nosotros que la enfermedad de Parkinson se considera el segundo trastorno neurodegenerativo más común, esto solamente después de la demencia. Esto afecta aproximadamente al más del 1% de la población mayor de 65 años, teniendo hasta 60,000 casos nuevos por año, con una prevalencia global estimada en 10 millones de pacientes, el cual, pues bueno, se prevé que se va a duplicar para el 2030, ¿no? Como se ha visto para prácticamente todo el grupo de las enfermedades neurodegenerativas. Esta pues va a ser la nueva pandemia. Vamos a pasar de la última pandemia de infecto contagiosa a neurodegenerativa. Y bueno, sabemos que uno de los principales factores de riesgo para este padecimiento pues es justamente el envejecimiento, ¿no? Al tener más de 60 años, de todos los casos que se tienen estimados de enfermedad de Parkinson, sabemos que hasta el 85% de estos son esporádicos, es decir, no tienen una connotación genética. Y bueno, considerando algunos factores que están relacionados a ella, nada más como un breve recordatorio, tenemos nosotros la sumatoria de varios factores que van a interactuar entre sí, entre ellos la neuroinflamación, que bueno, pues va a ser el resultado de la inmunobiografía del individuo, todo su historial de enfermedades crónico-degenerativas que haya tenido a lo largo de la vida, que va a conllevar junto con la combinación de un acúmulo de estrés oxidativo a encender justamente esta vía de neurodegeneración. Aunado a esto, pues bueno, vemos que a pesar de que tenemos el sistema inmunológico constantemente inflamado, la microglia, va a haber también disfunción, es decir, no va a tener un efecto adecuado, una acción adecuada, va a estar todo el tiempo activado y más que beneficiar va a causar daño, ¿no? Esto se va a relacionar también con una disminución de la actividad mitocondrial y bueno, esto va a llevar a un fallo energético en los sistemas de reutilización y reciclaje de proteínas que permiten mantener un equilibrio bioenergético en el cual, pues bueno, vamos a tener dificultad para desnaturalizar y bueno, obviamente esto va a llevar a la agregación de las proteínas a nivel intracelular, teniendo como tal un efecto tóxico directo. Puede haber, como comentábamos, mutación genética, aunque es el menos de los casos y sobre todo con esta edad de inicio. Y bueno, entre los factores ambientales, anteriormente se mencionaban mucho, pero no teníamos tanto presente. Sabíamos que el vivir en zonas urbanas representaba un factor de riesgo para este tipo de padecimientos neurodegenerativos. Hoy día sabemos que existe una asociación importante entre la exposición a nanopartículas, ¿no? Que pues ahora incluso hasta son consideradas arma de doble filo, ¿no? Donde podemos tener algunas que se consideran nocivas, que conllevan a justamente a la disfunción mitocondrial, al estrés oxidativo, pero también vamos a tener algunas otras que actualmente se están viendo con como dianas terapéuticas, ¿no? Que van a funcionar a manera de caballos de Troya, ¿no? Para poder introducir elementos o fármacos hacia la neurona y permitir esto también un tratamiento pues más adaptado a este tipo de padecimientos, teniendo en cuenta pues el alto contenido lipídico a nivel cerebral, entonces esto facilitaría la vía de administración, pero en conjunto la sumatoria de todos estos factores relacionados va a conllevar justamente a la acumulación de estas proteínas tóxicas. Eh, Perdón porque se traba a veces un poquito la computadora, disculpen ustedes. Entonces, como comentábamos, los síntomas no motores van a ser síntomas que van a anteceder de manera muy importante a la presentación de los síntomas motores. Se dice que incluso pueden anteceder a la presentación de estos hasta por 10 años. Y esto probablemente relacionado con la evolución de la enfermedad que tiene una dirección caudorostral en la cual se va a ir afectando inicialmente los sistemas cerebrales más bajos hasta llegar a la neocorteza. Y bueno, pues entre estos no era
raro de esperar que tuviéramos trastornos afectivos al estar afectados prácticamente la totalidad de los núcleos del tallo, y el deterioro cognitivo cuando tenemos, además de esta afectación de los sistemas de neurotransmisión, la afectación de la neocorteza. Y bueno, pues potencialmente podemos decir ahora que pueden ocurrir en cualquier etapa de la enfermedad, que eso es algo que se tenía previamente como un dogma en la neurología, cuando comentábamos nosotros que para que se considerara deterioro cognitivo secundario a la enfermedad de Parkinson tenía que ocurrir después de 7 años del diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, tenemos que considerar pues que para el inicio de la enfermedad de Parkinson realmente esta inicia desde que tenemos los síntomas no motores, ¿no? Y quizás uno de ellos muy subestimado y que tiene una alta prevalencia en adultos mayores, que es el estreñimiento, estos cambios en el hábito intestinal, ¿no? Por la afectación del plexo mientérico. Entonces, el deterioro cognitivo, si bien es cierto que va a poder iniciar prácticamente en cualquier momento de la enfermedad, tenemos que considerar que la evolución de este va a seguir en su mayoría, pues bueno, la regla de ser lento o insidioso, ¿no? Aunque en algunos casos se va a ver acelerado por otros factores o por el acúmulo de otras proteínas que van a estar relacionadas con el envejecimiento, ¿no? Y bueno, pues recientemente la atención hacia estas alteraciones cognitivas, pues bueno, se ha centrado en los cambios cognitivos tempranos, ¿no? Y bueno, pues adicionalmente a esto, sabemos nosotros que, bueno, pues también pueden cursar con trastornos del sueño REM. En este artículo que les presento, me pareció muy interesante porque ellos dividen a los pacientes con Parkinson en dos grupos principales. Uno que es el grupo con inestabilidad postural y trastornos de la marcha, y otro grupo que es el Parkinson tremorígeno. Y bueno, pues lo que trataron ellos de hacer fue un análisis de agrupación en el cual analizaron los síntomas neuropsiquiátricos con los que cursaban estos pacientes y incluyeron también los trastornos cognitivos. De manera muy relevante, encontraron ellos, por ejemplo, que en la variante tremorígena, muy a pesar de ser una variante que es pues altamente prevalente, que tiene una clínica pues muy florida, de hecho es parte de la tríada cardinal en la cual se basa el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Este tipo de pacientes no suelen cursar con tantos síntomas neuropsiquiátricos comparado con aquellos que tienen inestabilidad postural o trastornos de la marcha, en los cuales identificaron aquellos que cursaban pura y meramente con ansiedad, y aquellos que tenían deterioro cognitivo y trastorno mixto, ansioso depresivo. Entonces, esto, bueno, pues nos habla justamente ya de síntomas que vamos a poder identificar en variantes específicas para buscarlos de manera intencionada. Aquí, bueno, pues el abordaje y tratamiento, digo, yo me acuerdo cuando todavía estábamos nosotros en la residencia, realmente el tamizaje de síntomas neuropsiquiátricos no era algo que se hiciera de rutina en estos pacientes, es algo que ha ido cambiando y es algo que yo reconozco como una gran ventaja que ha sido el que haya permeado más la geriatría en las especialidades. Y bueno, pues obviamente los que pudimos o tuvimos la oportunidad de hacer la alta especialidad, pues ya obviamente estamos un poquito más relacionados con esta parte, y obviamente pues lo hacemos ya de rutina, ¿no? Entonces, en estos pacientes sabemos que tendríamos que hacer el screening para los trastornos afectivos, porque bueno, pues los vamos a observar hasta en un 70% de los pacientes, sin tomar en cuenta esto, como decíamos, la clasificación por subtipos. Aquí, bueno, pues algo muy importante es que no consideran ellos que haya una escala específica para el tamizaje de estos trastornos. Lo que se recomienda es que obviamente sea la que mejor maneje el médico, y obviamente tener aquella empatía para el acercamiento con el paciente y la búsqueda intencionada de estos datos, ¿no? Identificar si el paciente tiene estos síntomas de novo o iniciaron junto con las complicaciones motoras, identificar si tiene ya fluctuaciones motoras o está relacionado con disinesias secundarias al uso de la levodopa, y bueno, pues si tienen además de estos síntomas, ver si tiene trastorno de control de impulsos o si tiene ya datos de deterioro cognitivo, determinar de los síntomas afectivos, particularmente de la depresión,
saber si ésta se encuentra en un grado leve o moderada severa. Y bueno, pues lo que ellos recomiendan de inicio es la optimización del tratamiento dopaminérgico, ¿no? Además de promover la actividad física. Pero bueno, pues tenemos que considerar que si bien es cierto que los agonistas dopaminérgicos y bueno, pues obviamente los IMAO que pueden tener control sobre los síntomas afectivos, realmente no van a poder cubrir todo este desorden y esta descontrol o disregulación del sistema monoaminérgico que, como les explicaba, se afecta desde manera muy temprana por la forma en la que se va depositando la alfa-sinucleína, de tal suerte que vamos a terminar considerando en muchos casos el inicio de tratamiento farmacológico y para ello, bueno, pues los que más se recomiendan para los casos de moderado a severo, pues es los inhibidores de recaptura de serotonina, y dentro de los cuales se llegan a mencionar se encuentra el citalopram. Esto, bueno, pues relacionado con los efectos que tiene también en cuanto a la estructuración de las fases del sueño y en cuanto a el trastorno del sueño REM, pero vean ustedes que se menciona, por ejemplo, también la paroxetina. Y a mi parecer, a pesar de que es un padecimiento que predomina en adultos mayores, la consideración hacia los efectos anticolinérgicos de este medicamento en particular no se están considerando para estas guías o estas recomendaciones, ¿no? Y bueno, pues consideran ellos también que se puede recurrir a algunos otros fármacos, como serían los duales. Y bueno, pues aquí mencionan ellos, por ejemplo, venlafaxina, que es de llamar la atención este medicamento, porque si bien es cierto que es inhibidor de recaptura de serotonina y de noradrenalina, tenemos que considerar que en este medicamento en particular es peligroso la presentación de arritmias en el adulto mayor. Entonces, digo, esto solamente es para demostrar que a pesar de que tenemos ya un poquito más de conocimiento del ámbito geriátrico en las otras especialidades, para los que hacen las guías realmente todavía no sigue siendo la prioridad o el enfoque al momento de sugerir los tratamientos, ¿no? Entonces, pues bueno, en cuanto a los inhibidores de recaptura de serotonina, es importante mencionar que pocas guías hacen referencia a los ajustes en los pacientes geriátricos, ¿no? De la dosis de inicio y esto incluyendo pues los aumentos que si ven ustedes la referencia que les presento es desde el 2004, ya hacen ellos mención de que en los adultos mayores tenemos que empezar diferente las dosis de los antidepresivos e incluso tomar en cuenta si se trata de un paciente frágil o si se considera un paciente robusto. Entonces, esto, bueno, pues es particularmente relevante porque las dosis con las que vamos nosotros a iniciar siempre en los antidepresivos va a ser dosis baja. Prácticamente iniciamos, si ven ustedes la tabla que les presento, con el 50% de la dosis recomendada en la mayoría de las guías que ustedes pueden consultar. Y bueno, los aumentos se recomiendan que se realicen en torno a la primera y segunda semana, pero de 25% los incrementos para irlo haciendo lento, esto con miras hacia vigilar los efectos adversos de este grupo de medicamentos. Y bueno, comentábamos que paroxetina es de los que se considera que tiene un alto efecto anticolinérgico, de igual manera fluoxetina, y esto pues bueno sale tanto a colación porque finalmente si lo que estamos tratando es los síntomas neuropsiquiátricos que acompañan al deterioro cognitivo, el dejar un medicamento con efecto anticolinérgico potente, pues bueno, no solamente puede precipitar episodios de delirium aunado a los medicamentos de tratamiento propios del Parkinson, los agonistas dopaminérgicos o la levodopa, sino que también van a favorecer ese deterioro cognitivo. Ahora ya existe evidencia de que probablemente este deterioro que estamos viendo con los medicamentos que tienen un potente efecto anticolinérgico no sean precisamente reversibles al retirar el fármaco. Entonces, en esta otra que les presento, los principales efectos adversos que tenemos que considerar y vigilar en este grupo de medicamentos, bueno, van a ser justamente que hagan efecto paradójico, porque puede suceder con ellos, que hagan bioconversión diferente del medicamento y que hagan episodios de agitación o por el contrario, que hagan episodios de sedación importante, que tengan fenómenos de hipotensión o, pues decíamos,
los efectos anticolinérgicos manifiestos particularmente por delirium, en muchos casos subsindrómico, así como síntomas gastrointestinales, disfunción sexual, que es algo que casi no se considera muchas veces para el inicio de este tipo de medicamentos en adultos mayores y que considero que es algo muy importante, y los trastornos de la marcha, ¿no? La ganancia de peso, que también va a ser algo que vamos a ver. Entonces, como pueden ustedes ver, vamos a tener que los inhibidores de recaptura de serotonina, todos van a tener en mayor o menor medida estos efectos. Decir que no los tiene sería pretencioso, porque de alguna manera por los sitios Diana a los que se une, sabemos que no está exento de la presentación, pero también debemos de recordar que esto va a depender mucho de la susceptibilidad individual del paciente, es decir, la afinidad con la que se une el receptor, la localización de esos receptores, y así pues podemos tener pacientes que con el inicio de sertralina manejan perfectamente los síntomas ansiosos, y otros que, por ejemplo, van a ser, por el contrario, crisis incluso de pánico. Entonces vamos a tener que ir ajustando y vigilando obviamente los efectos adversos. Aquí las citas predominantemente pues al inicio de este tipo de medicamentos deberá de realizarse por lo menos, si no es posible, a los 15 días del inicio del medicamento al mes, esto con miras hacia los ajustes de dosis o cambio de fármaco en caso de ser necesario, pero con la búsqueda intencionada siempre de los efectos adversos, ¿no? Y me atrevería a decir que, pues, por las condiciones de nuestros pacientes geriátricos, que muchos de ellos tienen factores de riesgo cardiovascular, idealmente tener un electrocardiograma para el inicio de estos fármacos sería idóneo. Entonces, no dejar de lado esta parte. Y bueno, pues obviamente la selección del medicamento con el que ustedes quieren iniciar va relacionado más con los efectos de ese medicamento que ustedes quieren utilizar a su favor, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente que tiene insomnio, que tiene poco apetito, mirtazapina podría ser una buena opción. Si es un paciente que tiene dolor crónico o dolor generalizado que no podemos encasillar dentro de un dolor neurítico específicamente, podríamos utilizar duloxetina, considerando que no tiene un potente efecto sedante. Si nosotros pensamos más, no tanto en cuanto a pérdida de apetito, sino más bien aquellos pacientes que comen por ansiedad, que tienen predominio justamente de estos síntomas, podríamos iniciar ese taloprem con un efecto sedante pues muy discreto, o sertralina. En estos casos, en experiencia personal, digo, la verdad es que el inicio de mirtazapina de manera directa no siempre suele ser bien tolerado por el paciente. Esto porque, bueno, en muchos casos induce mareo y es un síntoma que va a terminar por limitar el uso de este medicamento a pesar de que pudiera ser muy beneficioso, y en muchos casos se prefiere iniciar justamente con estos que tienen un perfil mucho más seguro, sertralina y citalopram, y a partir de ellos migrar o cambiar, virar hacia otro inhibidor de recaptura de serotonina. Obviamente, de los tricíclicos que veíamos que se mencionaba en la guía de tratamiento para los trastornos afectivos en pacientes con Parkinson, pues sabemos que ese tipo de medicamentos en adultos mayores ni siquiera se debiera de considerar, no solo por los efectos anticolinérgicos, sino por los efectos a nivel de prolongación de QT y riesgo de cardiopatía isquémica. Entonces, vamos a tratar de no considerarlos para este fin. Y bueno, pues otras posibles intervenciones. Siempre la tendencia es hacia las intervenciones que no sean precisamente farmacológicas, aunque por lo que les comentaba, no vamos a poder en muchos casos limitarnos a estas, ¿no? Si bien van a ser buenos elementos que nos van a funcionar como coadyuvantes en el tratamiento de los síntomas afectivos, no van a ser los únicos. Entonces, vamos a poder considerar elementos como terapia cognitivo-conductual, el ejercicio físico, y aquí, bueno, pues particularmente ejercicio como yoga, tai chi, que mejoran el problema de inestabilidad postural y de equilibrio. Vamos a considerar también algunos elementos pues más lúdicos como el masaje terapéutico, musicoterapia. Y bueno, pues otro que aparece mucho en escena últimas fechas, esto relacionado con la capacidad de mejorar el potencial de reposo de la neurona, y en algunos casos incluso estabilizar el potencial de acción, es la estimulación magnética transcraneal. Y bueno, pues para los casos de no respuesta,
esos casos, pues sabemos que al final de cuentas no los vamos a tratar nosotros, pero sí saber que tenemos que referirlos con el psiquiatra. El término realmente de depresión resistente es algo que está como muy discutido en el mundo de la psiquiatría. Sin embargo, en un artículo de revisión del 2023, comentan ellos que sí se considera una depresión resistente cuando tenemos un paciente que no ha respondido a dos esquemas antidepresivos adecuadamente seleccionados para la personalidad y características particulares del paciente, y que en esos casos se puede llegar a considerar la adición de antipsicóticos para mejorar la unión a estos receptores 5-HT de serotonina, para tratar de saturar esos receptores y obviamente mejorar el efecto del antidepresivo. Algo muy importante es, pues bueno, las dosis que se comentan para el ámbito de los psiquiatras es, bueno, pues dosis casi siempre por encima del tope, digo, para que te apina, para considerar estas dosis antidepresivas van desde los 100 miligramos hasta los 300, que es difícil que un paciente geriátrico pueda tolerar. En el caso de la olanzapina, dosis que van desde los 10 hasta los 20 miligramos, y bueno, pues en risperidona en dosis que llegan hasta los 6 miligramos, acercándonos peligrosamente hacia la presentación de los efectos adversos. Entonces, si bien es cierto que los podemos adicionar al tratamiento, considerar iniciar con dosis media de las recomendadas en este caso para ese tipo de medicamentos, y solo en aquellos que tengan pues síntomas neuropsiquiátricos, psicóticos o de delirium que justifiquen, ¿no?, la adición de este, no nada más solo por potencia del antidepresivo. Entonces, el deterioro cognitivo en la enfermedad de Parkinson, bueno, vamos a tener que va a depender mucho de las estructuras que se comprometan. Si bien es cierto que tenemos nosotros un deterioro caudorostral, mencionábamos, es algo que va a tener una progresión prácticamente hasta llegar del núcleo caudado hasta la región límbica y la neocorteza. Entonces, los déficits dopaminérgicos, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la demencia por cuerpos de Lewy, perdón, suelen ser incluso menos graves, y eso llama la atención porque uno esperaría que, por el contrario, para que llegue hacia la corteza occipital haya tenido que depositarse de manera muy importante en los sistemas previos a esta estructura, y no es así. Y bueno, pues al igual que en la dopamina, el déficit de noradrenalina es algo que vamos a observar en pacientes aún con cognición normal, es decir, en aquellos pacientes que tienen por pruebas de tamizaje este proceso, este puntaje que no califica realmente para deterioro cognitivo. No quiere decir que realmente la cognición esté al 100%, sino que en esos pacientes probablemente nos encontramos en una zona gris, en un periodo gris donde es difícil encasillarlo, y probablemente esto tenga que ver con la capacidad de compensación de ese paciente, ¿no? Entonces, estos los vamos a ver justamente en la progresión de la afectación de estas estructuras. Y aquí, bueno, lo que les presento son una citación de diferentes estudios que evaluaron el deterioro cognitivo, y lo que les quiero mostrar es que en realidad no necesariamente la temporalidad de esos 7 años que se mencionaban tiene que ser una regla general. Vean ustedes cómo hay estudios que incluso hacen mención de la presentación de síntomas clínicos tan temprano como hasta 1.5 años después del diagnóstico, ¿no? 3 años, 5 años, ¿no? 10 años, 12 años incluso. Entonces, no necesariamente tiene que haber pasado tanto tiempo, digo, recordando y considerando que pues dentro de la fisiopatología, si bien es cierto que parte de ese deterioro cognitivo va a ser resultado del depósito del alfa-sinucleína en la neocorteza, pues también vamos a tener la afectación del sistema monoaminérgico, que tiene obviamente este efecto de modular la neurotransmisión, y por tanto, aunque sean cambios sutiles, podemos observarlos de manera temprana. Y bueno, pues vamos a tener que va a haber una gran heterogeneidad de presentación. Si bien es cierto, la tendencia es hacia la identificación de perfiles específicos, perfiles cognitivos en todos las variantes de la demencia, vamos a ver que la presentación se va a ver realmente un poco contaminada por el depósito de otro tipo de proteínas, y bueno, pues obviamente también por esta disfunción monoaminérgica. Sí, lo característico es que de manera temprana, ¿no? Tenga
problemas para la planeación, problemas atencionales, para la memoria de trabajo, ¿no? El aprendizaje o para la capacidad inhibitoria, vamos a ver que siempre el perfil sí va a tender a ser un perfil de predominio subcortical. Y pues bueno, obviamente ya cuando estamos en una etapa mucho más avanzada del deterioro cognitivo, ahí podríamos ver incluso alteraciones en la fluidez semántica, cosa que llama la atención porque la fluidez semántica es una característica cortical y que esperaríamos mucho más afectada o más característica de una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Esto, bueno, pues obviamente también problemas para el aprendizaje verbal y auditivo, ¿no? Trastornos visoespaciales, alteración de la memoria propiamente visual y verbal, y bueno, pues alucinaciones, ¿no? Entonces, tenemos que considerar que va a ser de acuerdo al sitio que predomine del depósito de esta proteína o el grado de disfunción de este sistema monoaminérgico, los diferentes perfiles que vamos a ver en estos pacientes, ¿no? El deterioro cognitivo, bueno, pues decíamos, puede ocurrir en el momento del diagnóstico, pero también puede ser unos cuantos años o décadas después, como les mostraba previamente. El riesgo va a ser hasta 6 veces mayor en la bibliografía que más alto lo reporta comparado con pacientes de la misma edad que no presentan este padecimiento. Y bueno, pues la gravedad clínica en estos pacientes también va a ser variable y la heterogeneidad va a estar dada, pues obviamente por los dominios cognitivos y la tasa de progresión que vamos a ver en cada paciente. Cada uno va a tener un tipo de deterioro cognitivo diferente, ¿no? Bueno, comentábamos que el depósito de beta amiloide es realmente una característica que está asociada al envejecimiento cerebral y por lo tanto podemos verlo en otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, no va a ser exclusiva de la enfermedad de Alzheimer y sabemos que de hecho pues esta no es la que inicia realmente las manifestaciones clínicas, sino el acúmulo de la proteína tau con esas modificaciones posttranscripcionales, entre las cuales, bueno, pues se encuentra la hiperfosforilación. Y que bueno, pues podemos ver en esta imagen que les presento que aproximadamente hasta un tercio van a tener este depósito solamente de beta amiloide, pero vean ustedes que puede confluir también con el depósito de proteína tau y beta amiloide. Entonces eso va a hacer que los perfiles cognitivos no sean del todo puro o podría explicarnos un poquito esto que les mencionaba yo previamente de la memoria semántica, ¿no? Entonces, el tratamiento que se tiene sugerido, al menos para las corrientes actuales, es que pues realmente en deterioro cognitivo leve, pues no han mostrado mucha utilidad, incluso los inhibidores de acetilcolinesterasa, ¿no? Estos se recomiendan, pues bueno, que se utilicen prácticamente hasta las etapas ya de demencia en estos pacientes. Sin embargo, bueno, pues hay que recordar las últimas modificaciones a las guías de tratamientos antidemenciales, en las cuales se considera que los inhibidores de acetilcolinesterasa ahora son potenciadores cognitivos, es decir, mejoran atención, concentración, velocidad de procesamiento, pero realmente no tienen un efecto neuroprotector ni modifican de manera pues relevante la neurodegeneración en estos pacientes. Entonces, ¿va a mejorar el rendimiento del paciente? La respuesta es sí, pero probablemente no vamos a cooperar o no va a abonar mucho para el retraso de la progresión de esta patología. Entonces, el tratamiento farmacológico como tal en la demencia, lo que está todavía mencionado en las guías, pues bueno, es los inhibidores de acetilcolinesterasa. Dentro de estos, pues los conocemos ampliamente, que son el donepezilo, la ribastigmina y la galantamina. Es verdad que el donepezilo y la ribastigmina pues están aprobados para tratar demencia leve a severa, ¿no? Secundaria enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pues la galantamina se va a reservar específicamente para enfermedad de Alzheimer de leve a moderada. Aunque aquí, bueno, pues tenemos que considerar que a veces utilizamos algunos de los efectos que aportan este tipo de medicamentos para la intervención de algunos otros síntomas, como es mejorar el estado de despierto del paciente, ¿no? Entonces, es posible que si bien
en una demencia severa quizás no haya mucho que rescatar, puede abonar para el control de otro tipo de síntomas. Entonces, ¿cuál es el problema con los estudios que hay hasta ahora de los inhibidores de acetilcolinesterasa? Bueno, pues que tienen una heterogeneidad. Esto pues no permite valorar de manera adecuada su eficacia y bueno, pues esto es debido a que pues en todos los estudios utilizan diferentes escalas y métodos de evaluación funcional y cognitiva, el tiempo también de uso y en el que se valora la respuesta del paciente como desenlace es muy variable. La dificultad para valorar o diferenciar estas demencias que pueden tener un componente mixto, ¿no? Como presentábamos previamente, o distinto a la enfermedad de Alzheimer. Y bueno, pues los tamaños muestrales que también pues son pequeños, que sabemos que en los ensayos clínicos pues es algo complicado porque son de alto costo, ¿no? Entonces se entiende un poco esta parte. ¿Qué se sabe con certeza en este punto? Bueno, pues que sí proveen mejoría de los síntomas tanto conductuales como neuropsiquiátricos, lo cual pues se va a traducir en una menor carga para el cuidador, va a retrasar el tiempo de dependencia severa institucionalización de estos pacientes, va a reducir la mortalidad y bueno, pues lo que podemos ver nosotros es que también existe evidencia de que pudiera funcionar incluso en etapas un poco más leves. ¿Qué hay acerca de los efectos secundarios y riesgos? Bueno, pues la mayoría y lo que frena muchas veces la prescripción de este tipo de fármacos es las alteraciones gastrointestinales, ¿no? La pobre tolerancia del paciente. Esto principalmente manifiesto por cuestiones de malestar gástrico en específico, náusea, diarrea. Paradójicamente digo, estamos tratando los síntomas cognitivos, pero hablando de una patología en la cual el temblor puede ser base de los síntomas de ese paciente, o si tiene esa variante, pues puede también presentar o exacerbar el temblor, puede empeorar en algunos casos los síntomas neuropsiquiátricos, ¿no? En aquellos pacientes que hace este efecto paradójico o inducir delirium, lo que decíamos es un riesgo que siempre va a existir teniendo en cuenta que lo vamos a dar de manera conjunta con agonistas dopaminérgicos. Los efectos cardíacos, ¿no? En este caso, bueno, pues considerar también la posibilidad alta de bradiarritmias y bueno, pues los síntomas pulmonares que particularmente para asma y EPOC va a favorecer la presentación de exacerbaciones, por lo cual vamos a tener que tener una vigilancia pues más estrecha. La pérdida de peso y anorexia, que bueno, pues sabemos que ya en demencias de moderadas avanzadas se acompañan en un gran porcentaje, cercano más o menos al 60%, de pérdida de peso a pesar de tener buena ingesta. Entonces, si a esto le agregamos que llegue un medicamento a causar anorexia, pues bueno, esto va a ser una gran limitante para la utilización de ese fármaco, ¿no? Y bueno, pues algo muy importante es no va a ser generalizable, es decir, cada paciente es diferente y los tratamientos son hechos a la medida. Entonces, tenemos que individualizar y obviamente en función de los factores de riesgo y considerando lo que les mencionaba previamente, saber si podemos o no indicarlos de entrada en estos pacientes. Ahora, solo funcionan en enfermedad de Alzheimer, pues bueno, ya tenemos evidencia, ¿no? Que menciona que también pueden funcionar en deterioro cognitivo secundario, enfermedad de Parkinson, aunque la mayor evidencia, pues, apoya hacia ribastigmina, pero esto es porque, bueno, pues también es con la que más se han hecho estudios en ese sentido. Y bueno, puede mejorar los síntomas como apatía, ¿no? En la enfermedad de demencia por cuerpos de Lewy, en demencia frontotemporal. Y bueno, pues en enfermedad de Alzheimer también, ¿no? En la demencia vascular, bueno, ahí es un poquito más conflictiva la información que hay al respecto, porque bueno, en este caso va a depender mucho de la gran heterogeneidad que tiene la presentación de las lesiones, de los sistemas vasculares que estén afectados. Entonces, esto va a influir mucho en la variabilidad de la respuesta que pueden tener estos pacientes. Entonces, puede haber pacientes en los cuales puede desencadenar síntomas orbitofrontales muy importantes, aumentar la irritabilidad, la agresividad en esos pacientes. Y bueno, por el contrario, puede haber pacientes que a pesar de tener lesiones extensas, respondan con adecuada tolerancia al medicamento y adecuado control de los síntomas neuropsiquiátricos en este caso. En cuanto a la memantina, sabemos que esta
pues bueno, va a estar indicada en enfermedad de Alzheimer de moderada a severa. Sí provee mejoría en la cognición, aunque recuerden ustedes que el objetivo principal con este medicamento realmente no es la mejora en el puntaje. No podemos revertir el daño que ya está hecho en ese sentido y lo hemos visto, por ejemplo, con los anticuerpos monoclonales, que a pesar de mejorar el depósito de las proteínas que están mal plegadas o mal formadas, no mejora el rendimiento cognitivo en esos pacientes. Entonces, creo que el desenlace en esos estudios me permito opinar que quizás está mal considerado y que lo que debemos de evaluar en este tipo de pacientes que están en tratamiento con ese medicamento debería de ser la falta de progresión de la enfermedad, que en ese término debiera de medirse la mejoría. Y bueno, pues obviamente al tener esta capacidad de control de los síntomas neuropsiquiátricos también permite la disminución de la carga del cuidador, obviamente, pues bueno, el retraso de la progresión, ¿no? Como mencionábamos. ¿Cuáles son los efectos adversos que vamos a vigilar principalmente en esto? Pues hasta 70% gastrointestinales y esto muy relacionado más que otra cosa con las formulaciones que tiene. Esto porque muchas de ellas tienen lactosa para su formulación y bueno, pues otro de los síntomas que puede estar relacionado también con memantina puede ser mareo, cefaleas, síntomas neuropsiquiátricos, esto considerando, como decíamos, siempre tener presente que hay pacientes que pueden hacer esta respuesta paradójica, síndrome confusional, descontrol hipertensivo y bueno, pues alteración de las pruebas de función hepática, ¿no? Que es algo que también debiéramos de vigilar con parámetros bioquímicos durante la consulta. Las consideraciones que debemos de tener para el inicio de este tipo de medicamentos en la persona mayor es, bueno, pues el inicio lento y gradual, siempre bajo la vigilancia, como decíamos. Yo sé que a veces la carga de trabajo no lo permite, pero idealmente el seguimiento para estos pacientes que lo tienen debiera de ser al menos bimensual. La educación al cuidador y al paciente sobre los posibles efectos secundarios para que ellos también los tengan en vigilancia porque al final de cuentas es la mejor información que nosotros podemos tener en ocasiones y bueno, pues siempre tener un electrocardiograma previo al inicio del tratamiento. Vigilar obviamente la ingesta, los cambios ponderales y bueno, pues el efecto completo del fármaco, siempre considerar, y esto va para los antidepresivos, para todos aquellos medicamentos que son pues neurofármacos, es que sí podemos empezar a ver el efecto en los primeros 7 días del tratamiento, el inicio, porque recordemos que hay esta fase de impregnación. Sin embargo, el efecto pleno lo vamos a ver aproximadamente a las 4 semanas y en algunos casos en síntomas neuropsiquiátricos más reacios al tratamiento, en ocasiones hasta 4 meses después. Entonces, el interrumpir el tratamiento antes de ese tiempo podría implicar que no veamos realmente la respuesta al mismo, ¿no? La intolerancia, pues a uno realmente no va a contraindicar que nosotros hagamos el intento con otro medicamento de la misma familia y pues bueno, la otra consideración que vamos a tener acerca del uso de los antidemenciales es siempre tener presente, bueno, pues la combinación de los inhibidores de acetilcolinesterasa con memantina, ¿no? ¿Cuándo hacerlos? ¿Cómo hacerlos y a quién hacerlos? Entonces, siempre teniendo como parámetro o como elementos de apoyo, considerar que en etapas de leves a moderadas la combinación de ambos fármacos puede estar muy indicada como, pues bueno, habitualmente sí introducir un solo medicamento a la vez para que podamos tener nosotros presente que la aparición de cualquier efecto adverso en relación a la temporalidad del inicio del medicamento se pueda atribuir o identificar de manera clara a uno de los dos medicamentos. Y bueno, pues aquí en de los pacientes, pues aquellos pacientes que no tengan ya contraindicaciones de inicio para el uso de los mismos o que tengan problemas cardiovasculares importantes o problemas con la formulación del medicamento, ¿no? Aquí, pues la heterogeneidad clínica de la demencia va a hacer que pues realmente sea poco probable que un fármaco único vaya a tener un efecto, un tamaño del efecto grande y esto pues bueno puede significar que la farmacoterapia óptima va a incluir varios fármacos y eso le llamamos nosotros neuromodulación. Entonces, esto debe de tenerse siempre presente en el tratamiento de estos pacientes. Entonces, bueno, pues hasta ahí sería mi presentación y bueno, les agradezco haber llegado hasta el final de ella. Estoy abierta para dudas o comentarios.
Sí, buenas noches a todos. Doctora, tenemos tres preguntas. Sí, Le leo la primera. sí, gracias. ¿Cuáles serían las recomendaciones o intervenciones que pueden sugerir tanto al paciente como al cuidador para disminuir el miedo al inicio o el incremento de dosis de antidepresivos? Bueno, yo creo que una parte muy importante siempre es comentar que el inicio de los medicamentos que vamos a dejar en esos pacientes, pues está considerando los cambios asociados al envejecimiento del paciente, que la dosis, independientemente de que pueda ser una dosis pequeña, vamos a estar obviamente en vigilancia de ella, que tiene que estar pendiente sobre todo de los síntomas gastrointestinales, pero que van a haber algunos atípicos, sobre todo de origen cardiovascular, que van a ser los que quizás más hincapié tengamos que hacer, esto con aras hacia una atención rápida, oportuna y suspensión del medicamento. Eh, mm, Perdón, entró otra pregunta. Bueno, perdón. Y bueno, la otra pregunta que me mencionaba, ¿cuál era, doctor? ¿Cuál es el fármaco más recomendado para la demencia vascular? Bueno, como antidemencial, sería recomendable más por la evidencia que tiene también para disminuir la velocidad del acúmulo de carga lesional vascular, la memantina. En ese caso es la que tiene mejor evidencia para el tratamiento tanto de síntomas neuropsiquiátricos como esto que comentábamos. Esto principalmente por el efecto de la excitotoxicidad relacionada a glutamato, que sabemos que es un mecanismo intrínsecamente ligado a la isquemia. Entonces es por eso que en estos pacientes preferentemente tendría que ser memantina aún antes que un inhibidor de acetilcolinesterasa. Ok, muchas gracias. La otra pregunta que nos envían es, de manera muy habitual, vemos pacientes Ujú, con prescripción de viperideno, incluso en ujú. causas vasculares o farmacológicas de parkinsonismo, a pesar de conocer el perfil de efectos adversos y limitada eficacia, especialmente en las personas adultas mayores. ¿Considerar alguna situación particular para considerar su uso? No, la verdad es que ahí sí tengo que ser estoy totalmente en contra del uso del viperideno. Esto porque, bueno, lo utilizamos en pacientes que tienen variantes tremorígenas, o bueno, así me lo habían enseñado a mí, porque mejoraba justamente este síntoma. El problema que tenemos en esos pacientes es que recordemos que tienen también trastorno del control de impulsos, ¿no? Entonces ellos tienden a modificar las dosis de medicamento como ellos la creen prudente para el mejor control de los síntomas. Ese es un problema en el seguimiento de ellos. Y la situación es que el viperideno tiene un efecto anticolinérgico muy potente y habitualmente la tendencia en los pacientes que ya lo iniciaron, que ya vieron ese efecto benéfico sobre el temblor, es a no aceptar la desprescripción del mismo. Entonces, idealmente, pues tendríamos que no aconsejarlo de entrada. Yo cuando lo veo, pues sí me permito retirarlo, pero el problema es que sabemos que incluso en el manejo de los trastornos, no solamente del movimiento del temblor, como lo ven ustedes en el caso del viperideno, llegamos a tener también la recomendación, ¿no?, del uso de benzodiazepinas para tratar el trastorno del sueño, que es algo que cognitivamente pues va a causar un punto de no retorno en estos pacientes, ¿no?, que ya están predispuestos a tener deterioro cognitivo. Ujú. Otra pregunta que nos envían, bueno, primero muchos agradecimientos por su ponencia y Gracias. en pacientes con enfermedad de Parkinson que desarrollan un empeoramiento cognitivo inicial, ¿resulta más eficiente y seguro añadir un inhibidor de la acetilcolinesterasa o modificar el tratamiento dopaminérgico para mejorar los síntomas en la función cognitiva? Si lo presenta de manera muy temprana, idealmente primero ajustar el tratamiento dopaminérgico, porque en muchas ocasiones está subdosificado, ¿no? O incluso el paciente está teniendo una toma inadecuada del medicamento, que es algo que no se tiene a consideración, ¿no? El hecho de que el levodopa pueda tener pues muchas
muchos cambios en cuanto a su absorción, esto dado por la competencia que tiene con proteínas, ¿no? Entonces, siempre hay una tendencia del paciente de manera muy extraña a tomarlo con alimentos, esto con la finalidad de que no irrite el estómago y lo que hace es disminuir la absorción del medicamento y por tanto la eficacia. Entonces, en estos pacientes, idealmente primero revisar cómo lo está tomando. Si vemos nosotros que lo está tomando de manera adecuada, al cuánto tiempo presenta de nueva cuenta los síntomas motores el paciente. Entonces, tenemos que el tiempo de dosificación ya no está adecuado, lo tenemos que ir acortando por el efecto de fin de dosis. Y si vemos que a pesar de que hacemos la modificación de los horarios, persiste con ello, pues entonces el ajuste de dosis, aún antes de la prescripción del antidemencial, ¿no? Para valorar la conducta cognitiva del paciente. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta que envían es, ¿en qué momento se recomienda suspender los medicamentos antiparkinsonianos? Uy, difícil situación porque yo les diría que prácticamente la tendencia actual es hacia prescribirlos hasta que el paciente prácticamente ya no tiene posibilidad de movilización, ¿no? Fuera de cama. Es decir, la idea de los tratamientos dopaminérgicos siempre es, tienen como fin último mejorar la movilidad del paciente. Digo, sí toman en cuenta los otros elementos sintomáticos que acompañan al Parkinson, pero realmente el objetivo principal de ellos es la mejoría de los síntomas motores. Entonces, cuando realmente la degeneración del sistema es tal que ya no hay nada motor que rescatar en ese paciente. Ujú. Bueno, creo que ya se acabó el tiempo para las preguntas. La mayoría son muchos agradecimientos por su excelente ponencia, doctora. No Muchas sé si el gracias. doctor Y nada quiere. más comentar, bueno, pues que sí estaba antes adscrita al servicio de neurología, pero actualmente me encuentro adscrita al servicio de geriatría en la clínica de demencias. Y aquí, bueno, pues nada más que hay que tomar en cuenta siempre como recomendación, ¿no? Al cuidador y al paciente para el control del miedo, la información profunda, transmitir la cuestión del conocimiento acerca de la patología, darle información extensa. Yo sé que eso nos lleva casi siempre una consulta más, pero tenemos que hacer uso de ello. Y bueno, pues obviamente comentar los efectos pues esperados y adversos para su vigilancia. Y pues bueno, nada más. Eso sería todo. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buena noche.